Comencemos nombrando 5 datos curiosos sobre el país millonario y desconocido del sudeste asiático. Sí, nos referimos a Brunei. ¿Sabías que el sultán de Brunei, de nombre Haji Hassan al-Kelo Bolkiah Mu'izzuddin Waduallah Aranguez Ibn al-Marhum Sultan Haji Omar Tobalin Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadien, mejor conocido como Hassan al-Bolkiah, mejor lo dejaremos como el compa? Fue subordinado de la reina Isabel hasta el año 1984, el año en que Brunei se independizó del Reino Unido, pero más adelante hablaremos un poco más de nuestro compa. ¿Sabías que el Palacio Istana Nurul Iman, además de ser la residencia del sultán y ser sede del gobierno del país, esta tiene un récord Guinness? El palacio está situado en un pintoresco paisaje a la orilla del río Brunei. Este pequeño palacio tiene 1.788 habitaciones, 257 baños, una mezquita, un garage con espacio para 110 automóviles, 5 piscinas, un enorme salón de banquetes, solo por mencionar algunas comodidades. La superficie total del palacio es de unos 200.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el palacio residencial más grande del mundo avalado por los récords Guinness. ¿Sabías que está prohibido bailar y beber alcohol en Brunei? Desde que entró en vigor la ley Sharia en 2014, son muchas las restricciones impuestas a nivel social. Los bares y discotecas cerraron en 2014, y tampoco se permite bailar en ningún otro lugar público. Además, las bebidas alcohólicas están prohibidas en todo el país. Estas medidas solo ocasionan que los jóvenes crucen la frontera en fin de semana para ir a emborracharse y a divertirse a Malasia. Al gobierno no le molesta tal situación, mientras festejen en el extranjero y no perturben la tranquilidad del país. Es verdad, los extranjeros solo tenemos permitido tomar hasta 2 litros de alcohol cada 48 horas y siempre en la habitación del hotel. ¿Sabías que cuando Rolls-Royce tuvo dificultades económicas a finales de los 80, el monarca de Brunei gastó $475 mil millones en varias unidades? Obviamente con esta compra millonaria evitó el quiebre de la marca, y para mediados de los 90, más del 50% de las ventas de la marca eran para el sultán. ¿Sabías que el corte de pelo mensual del sultán cuesta $31.000? Pero eso no es nada, ya que cuando cumplió 50 años gastó $10 millones para que Michael Jackson cantara en su fiesta. Qué brutal este compa. Sí, todos recordamos ese gran concierto en Brunei, el cual fue muy bueno, pero en parte fue un pretexto. Brunei es un país muy pequeño ubicado al norte de la isla de Borneo, y para darnos una mejor idea de la ubicación de Brunei, hay que mencionar que la isla de Borneo es una isla gigantesca ubicada en el sudeste de Asia, famosa por sus playas y sobre todo por su selva tropical que alberga fauna endémica de la región. La superficie de Brunei es de apenas 5.770 kilómetros cuadrados. El país limita al norte de su territorio con el mar de la China Meridional, mientras el resto del país hace frontera con Malasia y su capital, centro administrativo y ciudad más poblada es Bandar Seri Begawan. El idioma oficial de Brunei es el malayo, pero también es común que se hable inglés y chino en la región. El malayo forma parte de una familia lingüística formada por más de 1.250 lenguas, que se distribuyen desde la isla de Madagascar en África, el archipiélago malayo y Oceanía. Cuma buat edukasi teman-teman Malaysia aku, kalau seandainya kalian mau menyingkat, lebih baik menyingkatnya Indo aja, jangan Indon. Tapi aku personally nggak sama sekali merasa kenapa-kenapa kalau disingkatnya juga Indon. El alfabeto utilizado para la escritura del malayo es el latino, que fue introducido durante el periodo de la colonización occidental por los portugueses, holandeses y británicos, y cuyo uso se ha difundido ampliamente hasta el día de hoy. También en ámbitos religiosos musulmanes se utiliza el alfabeto Yawi o Yawi, que es una adaptación del alfabeto árabe para el idioma malayo. En Brunei, ambos alfabetos son oficiales. Entonces, ¿de dónde proviene la fortuna millonaria de este pequeño país? Actualmente Brunei produce 180.000 barriles de petróleo por día, siendo el tercer mayor productor de petróleo del sudeste asiático. Si bien, esto puede parecer pequeños cacahuates en comparación con la producción de 2 millones de barriles al día de Kuwait, por ejemplo. Tenemos que destacar que Brunei tiene la cuarta mayor producción de gas natural en el mundo.
Sin embargo, sorprendentemente, la utilidad del petróleo y gas natural apenas representan el 50% del Producto Interno Bruto del país. Se estima que el sultán de Brunei cuenta con una fortuna de $20,000 millones, lo que lo convierte en una de las personas más ricas del mundo. Y si bien es cierto que el compa se da el lujo de tener un palacio con 1.500 habitaciones o tener una colección de 5.000 autos de lujo, también está en busca de inversiones de alto rendimiento para el país. Y la prueba de ello es una granja de cría de ganado que el gobierno de Brunei administra en Australia, de tal manera que el país no tiene que preocuparse por la importación de carne de vacuno, ya que con esto aseguró una fuente de alimentos para su población. La moneda oficial del país es el dólar de Brunei, y para darnos una idea del poder económico de esta pequeña nación del sudeste asiático, tenemos que un dólar estadounidense equivale a 1.40 dólares de Brunei. La forma de gobierno de Brunei se puede definir sencillamente como una monarquía absoluta disfrazada de un sultanato, ya que la misma familia ha estado gobernando la región durante casi 600 años. El actual sultán de Brunei es Haji Hassanal Bolkiah y ha estado en el poder desde 1967. Esto quiere decir que nuestro compa ha gobernado el país durante 55 años, y durante esos 55 años ha impedido todo intento de introducir reformas democráticas. El sultán es el hombre más poderoso porque es el jefe del estado y del gobierno al mismo tiempo. Los temas de Brunei dan respeto al sultán al más alto nivel, ya que tratan a las palabras de su excelencia como edictos y nadie puede decir que no o cuestionar la palabra del sultán, ya que podría ser motivo de traición. La religión mayoritariamente de Brunei es el Islam sunita, ya que el 83% de la población son musulmanes. A pesar de que el país tiene libertad en creencias religiosas, se alega que el gobierno ha impuesto muchas restricciones a las prácticas religiosas no islámicas. Todas las escuelas privadas ofrecen cursos sobre la ideología nacional islámica, y no se permite que en las escuelas se enseñe el cristianismo. La ley desalienta a los musulmanes a aprender sobre otras religiones. Al mismo tiempo, las autoridades islámicas organizan una serie de actividades para explicar y propagar el Islam, además de ofrecer incentivos económicos y de vivienda. En el país hay registrados oficialmente 110 mezquitas, 6 iglesias cristianas, 3 templos chinos y un templo hindú. Entonces, ¿cómo es el estilo de vida de los locales en este pequeño país millonario y desconocido para muchos? Pues sí, es verdad que la población tiene demasiadas limitantes en cuanto a diversión, que el alcohol esté prohibido por temas de religión, y que propiamente el sultán mandara cerrar los lugares de esparcimiento o diversión para lograr la paz y tranquilidad en el sultanato, pues para muchos podría ser algo quizá demasiado aburrido. Pero por otro lado, también se tiene que decir que el índice de alfabetización de Brunei es muy alto. Toda la población tiene acceso a la educación, además de que los gastos médicos corren en su totalidad por el gobierno, en caso de necesitar un tratamiento que no se pueda realizar en el país. El mismo gobierno se encarga de cubrir los gastos en el extranjero de la persona que lo requiera. Es verdad que nuestro compa, el sultán, es bien conocido por tener ese derroche de dinero en tantas cosas extravagantes. Se puede dar el lujo de tener en su colección más de 5.000 automóviles de marcas 100% lujosas, pero también es muy cierto que siempre ve por el bien de su pueblo, con apoyos para que sus ciudadanos puedan comprar un hogar o mantener la granja en Australia, para que a la población no le falte alimento. No es cosa de casualidad que Brunei tenga uno de los mejores y más altos niveles de calidad de vida en todo el sudeste asiático, solo superados por Singapur. Además de que el país cuenta con bastantes zonas naturales para ofrecer a los visitantes y las mezquitas más hermosas de Asia también las encontrarás aquí. No olvides dejar un comentario en el video para que entre todos podamos romper el algoritmo de YouTube, así como dejar tu pulgar arriba, y si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Ya que en él encontrarás temas relacionados a las culturas asiáticas y claro, también de México. Nosotros somos Cultura Vlogs. Si te perdiste el video de Palestina, la otra cara del conflicto, puedes ver el video que está apareciendo justo aquí.